Hola, queridos y maravillosos espectadores de nuestro canal. Les doy la bienvenida una vez más a este espacio donde, como siempre, nos sumergimos en el fascinante y emocionante mundo de las celebridades, sus vidas privadas, sus éxitos, fracasos y, por supuesto, esos momentos de vulnerabilidad que los hacen aún más humanos y cercanos. Sabemos que muchos de ustedes disfrutan de conocer todos esos detalles que no se ven a simple vista, esos secretos que las estrellas tienen guardados, y aquí es donde los compartimos. Si eres una persona curiosa sobre lo que ocurre tras las cámaras, en las relaciones personales de las celebridades y en su día a día, has llegado al lugar adecuado. En este canal, lo que más nos gusta es traerles contenido único, que no se encuentra en cualquier otro espacio de Internet. Antes de continuar con este fascinante tema de hoy, les hago un pequeño recordatorio: si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Al hacerlo, te aseguro que serás el primero en enterarte de todas las noticias y novedades más importantes del mundo del espectáculo. Y así podrás mantenerte siempre al día con todo lo que ocurre en este apasionante mundo de las celebridades. También, no olvides darle like a este video si te está gustando y compartirlo con todos tus amigos para que más personas puedan disfrutar de este contenido exclusivo. Te lo agradezco mucho. En este video, hablaremos de un tema que ha estado causando un gran revuelo en las redes sociales y en el mundo de las revistas. Y es que, recientemente, el famoso cantante y actor turco Özkan Deniz hizo unas declaraciones tan profundas y emotivas sobre el amor que han dejado a todos, tanto a sus seguidores como a los medios de comunicación, pensando. Estas palabras fueron tan impactantes que rápidamente se viralizaron, generando una gran especulación sobre a quién estaban dirigidas y si realmente se trataba de una reflexión sobre un amor perdido o si había algo más detrás de esas palabras tan cargadas de sentimiento. ¿Puede el amor realmente ser eterno? ¿Es posible que una persona siga pensando en un amor del pasado, aunque hayan pasado años, con la misma pasión con la que lo hacía en el momento en que estaban juntos? Estas son algunas de las preguntas que muchos se hicieron después de escuchar la declaración de Özkan Deniz. Y, lo más interesante es que el propio cantante no ha hecho más que alimentar aún más las dudas, dejando a sus fans y al mundo de las revistas en un estado de incertidumbre. Özkan Deniz, un hombre que ha cosechado grandes éxitos tanto en el ámbito musical como en el mundo de la actuación, ha sido siempre el centro de atención por sus logros profesionales. Sin embargo, su vida privada también ha estado siempre en el foco mediático, y los altibajos de su vida amorosa han sido uno de los temas más comentados por la prensa. En muchas ocasiones, sus relaciones pasadas se han convertido en titulares de revistas, ya que no se trata solo de su éxito profesional, sino de cómo ha vivido el amor y cómo ha compartido su vida con otras personas. En una entrevista reciente, Özkan Deniz sorprendió a todos con una declaración que, aunque breve, dejó mucho espacio para la reflexión. Con una mirada nostálgica y una expresión profunda, Özkan dijo: "El amor es una canción interminable para mí". Esta frase resonó en los corazones de muchos de sus seguidores, pero lo que vino después dejó aún más preguntas. Cada emoción que he experimentado a lo largo de mi vida me ha transformado en la persona que soy hoy. Pero hay algunos amores cuyas huellas nunca podrán borrarse, continuó diciendo. Estas palabras, llenas de nostalgia y melancolía, dejaron claro que el cantante aún guarda un profundo respeto y cariño por ciertos amores del pasado. En ese momento, todos se comenzaron a preguntar, ¿a quién se refería Özkan? ¿A qué amor o relación pasada le estaba dedicando esas palabras tan intensas? Aunque no mencionó ningún nombre en particular, la sinceridad con la que habló hizo que todos sintieran que se trataba de algo muy especial, algo que aún tiene un impacto profundo en su vida emocional. Las especulaciones comenzaron a volar, y los seguidores de Özkan comenzaron a revisar sus relaciones pasadas en busca de pistas. Algunos incluso pensaron que podría estar hablando de una de sus exparejas más famosas, aquellas que estuvieron en su vida en momentos clave y que llegaron a ser la inspiración para muchas de sus canciones más románticas. El cantante, en un gesto de cautela, evitó dar más detalles sobre la relación a la que se refería. Sin embargo, lo que dejó claro con sus palabras es que, aunque la relación pudo haber terminado en su momento, el amor que compartieron sigue siendo una parte fundamental de su vida. Pasamos grandes momentos juntos, dijo Özkan, y agregó, a veces, la vida nos lleva por caminos que no planeamos. Esto no significa que el amor se haya acabado.
Ese amor sigue siendo muy valioso para mí y siempre será así. Estas palabras reflejan una reflexión profunda sobre lo que significa el amor verdadero. A veces, las personas se separan, pero los sentimientos no desaparecen por completo. Y esto es precisamente lo que Oscar intenta transmitir: el amor, aunque termine, nunca desaparece por completo, simplemente toma una nueva forma. Pero la gran pregunta sigue siendo: ¿son estas palabras solo una nostalgia del pasado o realmente hay algo más detrás de ellas? ¿Es posible que Oscar Denise aún sienta algo por esa persona especial de su pasado? ¿O simplemente está reflexionando sobre lo que fue una relación que ya quedó atrás? Estas son las preguntas que todos se están haciendo, especialmente después de escuchar lo que dijo en su entrevista. Pero hay algo más importante: es posible que esta reflexión sea un indicio de que Oscar está dispuesto a dar un paso más en su vida y tratar de reconectar con esa persona que marcó su vida de una manera tan profunda. Las reacciones en las redes sociales fueron inmediatas. Los seguidores de Oscar se volcaron en comentarios de apoyo, y muchos de ellos se sintieron identificados con lo que él había dicho. Así es el amor, aunque pase el tiempo, su huella permanece, comentó un fan en una de las publicaciones relacionadas. Otros también expresaron su admiración por la sinceridad de Oscar al compartir sus sentimientos tan profundamente. Si un hombre como Oscar Denise hace tal declaración, debe haber una historia muy profunda detrás, dijo otro seguidor. Y es que, cuando alguien tan famoso y admirado como él expresa de esta manera sus emociones, nos hace pensar en nuestras propias vidas y en los amores que hemos tenido, esos que nos marcan para siempre. A medida que las especulaciones continuaban, la pregunta sobre si Oscar daría un paso más hacia esa persona especial del pasado seguía en el aire. ¿Volverá a intentar reavivar esa relación? ¿O se quedará con el recuerdo y la memoria de lo que fue una gran historia de amor? Aunque Oscar no ha dado más pistas, hay algo claro en todo esto: el amor, en todas sus formas, es lo que lo ha acompañado a lo largo de su vida, y no lo ve como algo que lo debilite, sino como una fuente de fortaleza. Un amigo cercano de Oscar, hablando en privado, compartió su perspectiva sobre el asunto. Según él, Oscar siempre ha sido una persona que vive profundamente sus emociones, y sus declaraciones son solo una muestra más de esa intensidad con la que vive cada aspecto de su vida. Estas palabras no lo hacen más débil, sino más fuerte, comentó su amigo. Y es que, aunque el amor puede ser doloroso y complicado, para Oscar, este sentimiento es lo que le da la fuerza para seguir adelante y para ser la persona que es hoy. ¿Qué piensan ustedes, queridos seguidores? ¿Creen que este amor, del que Oscar habla, puede regresar? ¿O es simplemente una reflexión sobre el pasado, un amor que ya quedó atrás? Los invito a dejar sus comentarios abajo, a compartir sus pensamientos sobre lo que estas declaraciones realmente significan. ¿Se identifican con lo que Oscar ha expresado o creen que, en su caso, el amor ya es solo un recuerdo? Estoy ansioso por leer sus opiniones. Antes de despedirnos, quiero recordarles una vez más que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho, denle like al video si les ha gustado y, por supuesto, compartan este contenido con todos sus amigos y seres queridos. Siempre estamos aquí para traerles las últimas noticias y análisis sobre el mundo de las celebridades, así que no se pierdan lo que se viene. Muchas gracias por acompañarnos en este video, queridos amigos. Nos vemos en la próxima entrega. Cuídense mucho y hasta pronto.